Vamos a iniciar con ahora límites en el infinito. Entonces, al igual que en las anteriores secciones, vamos a empezar con un ejemplo. Entonces, analicemos la función f de x igual a 1 sobre x, la misma función racional que la analizamos cuando x tiende a 0, que nos había dado infinito, pero ahora la vamos a analizar qué pasa con esa función cuando x crece o decrece indefinidamente. Cuando x crece o decrece indefinidamente. Entonces, vamos a mirar solamente el comportamiento hacia un lado cuando crece indefinidamente de manera numérica y luego generalizamos qué pasa hacia el otro lado. Entonces vamos a hacerlo también por el método gráfico, por el método numérico, que es con la tabla de valores. Entonces vamos a tomar x versus f de x y vamos a analizar en esta tabla qué ocurre con f de x cuando x crece indefinidamente. Entonces, démosle valores a x grandes. Entonces, por ejemplo, podemos tomar potencias de 10, x mayores que 0. Entonces, x positivos. X se está aproximando a infinito, eso es lo que voy a mirar. ¿Qué pasa con x cuando se aproxima a infinito? Entonces, empezamos con x igual a 10. Si reemplazamos en la función, nos da 1 sobre 10. Si ustedes lo estiman, ese valor les da 0.1. ¿Sí? Vayan comprobando ustedes en la calculadora. Ahora, si yo le doy a x el valor de 100, entonces, ¿cuánto nos da f de x? 0.01. Muy bien. Si yo le doy a x el valor de 1000, entonces f de x vale 0.001. Si le damos el valor de 10.000, entonces nos daría 0.0001. Y así sucesivamente. Yo le podría dar, por ejemplo, el valor de 100.000. Y f de x valdría 0.1, 2, 3, 4 ceros y el 1. Entonces, por lo tanto, si yo continúo hasta llegar que x se aproxime a más infinito, entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con f de x? ¿Hacia qué valor se va acercando? A 0, ¿no? Ese valor se va volviendo cada vez más pequeño y se va a aproximar a 0. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí el signo de interrogación y ya sabemos que se va para 0. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de tomar valores positivos hubiese tomado valores negativos? Es decir, me aproximo a menos infinito. Entonces, si yo le tomo menos 10, el resultado me va a dar menos 0.1. Y
así para cada valor. Es decir, que lo único que cambia es el signo. Entonces, si me aproximo a menos infinito, el resultado igualmente se va a aproximar a cero. Aquí estamos en el caso positivo. Entonces coloco ese más menos para indicar que me estoy aproximando tanto para valores positivos como para valores negativos. Entonces, dependiendo del signo, nos aproximamos a más infinito o nos aproximamos a menos infinito con la x. Y en este caso particular, el f de x se aproxima a cero. Entonces, de lo anterior, podemos concluir que, entonces, ¿qué vamos a concluir con lo que vimos anteriormente? Podemos concluir que el límite, cuando x se aproxima a menos infinito de la función 1 sobre x, el resultado nos dio 0. Y asimismo, el límite, cuando x se aproxima a más infinito de la función 1 sobre x, el resultado nos da 0. Entonces, para no tener que escribir ese menos infinito más infinito, lo vamos a simbolizar simplemente como el infinito sin signo. Entonces, es decir, el límite, cuando x tiende a infinito, noten que lo estoy colocando el infinito sin signo, de la función, esto significa que el x se aproxima tanto a menos infinito como a más infinito, ¿no? A cualquiera de los dos y el resultado me da el mismo. Entonces, por lo tanto, si yo escribo límite que x tiende a infinito, está diciendo que se aproxima tanto a menos infinito como a más infinito, lo que tengo arriba. Y por cualquiera de los dos lados, el límite me da 0. Esto es como si estuviéramos calculando unos límites laterales, pero son unos límites laterales hacia infinito, hacia menos infinito y hacia más infinito. Punto aparte. En este caso, tenemos la indeterminación una constante sobre infinito, donde k es cualquier número real. ¿Sí? Esa es la indeterminación que nosotros estamos analizando en este de límites. Si nosotros reemplazamos el valor de x en el límite, entonces nos queda 1 dividido entre infinito, que el resultado es la indeterminación que nos da k, ¿no? En ese caso el k, en este ejemplo, lo estaríamos tomando como 1. Y la x, si la reemplazamos, nos da infinito. Entonces, estos límites, cuando nosotros decimos que estamos calculando límites infinitos, significa que tienen este tipo de indeterminación. Un número real sobre infinito. Entonces, estos límites generalmente dan 0. Entonces, por lo tanto, en este caso, tenemos la indeterminación k sobre infinito. Y así se puede generalizar que, y entonces vamos a calcular el límite de manera general. Límite cuando x se aproxima a infinito, es decir, que ya sea menos infinito o ya sea a más infinito, de una constante k
sobre x elevado a cualquier potencia n. El resultado de este límite también va a ser 0. Entonces, sin importar cómo es este valor de k, ¿no? Sin importar qué tipo de número real sea. Bueno, en este caso, a diferencia de los límites en el infinito que habíamos visto, perdón, límites infinitos que habíamos visto en la sección anterior, el k sí puede ser 0, porque si k vale 0, me queda 0 dividido entre x a la n, que ese es un valor que también da 0. Entonces, punto aparte, por ejemplo, entonces de aquí en adelante vamos a aplicar lo que miramos arriba. Entonces, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de 5 dividido entre x al cubo, entonces no necesito hacer ningún cálculo. Voy a aplicar lo que nosotros miramos acá arriba, que en este caso el k valdría 5, el n valdría 3 y me estoy aproximando a infinito. No importa si es menos o es más. Acá el infinito sin signo me está diciendo que puede ser cualquiera de los dos. Y el resultado ya sabemos que nos da 0. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que este límite es igual a 0. Asimismo, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a más infinito de menos 7 dividido entre la raíz cuadrada de x. Entonces noten que ese límite también es 0. ¿Por qué razón? Porque tenemos la constante k sería menos 7 y la potencia de x, si esto lo expresamos como potencia, es un medio. ¿Sí? Entonces no importa la potencia que haya en el x. Siempre y cuando este n que está aquí, vamos a escribirlo aquí al frente, ese n tiene que ser un número positivo. Porque ¿qué pasa si es negativo? Si este n es negativo, pues por propiedades de potenciación lo subo, me quedaría positivo y ahí ya no daría 0 el límite. Ahí ya daría infinito el límite. Entonces, por lo tanto, este n, escribámoslo acá, el n debe ser un número, no importa qué número real sea, el n, pero tiene que ser un número positivo. Entonces, en este caso tengo, en el ejemplo de aquí tengo que el n vale un medio, que es x a la un medio, raíz de x. Entonces, por lo tanto, este límite también nos da 0 y no necesito calcularlo. Estamos aplicando lo que vimos arriba. Ahora, vamos a estudiar una clase de límites que son la indeterminación infinito sobre infinito. En algunos casos podemos encontrar también un valor para ese límite. Entonces, coloquémoslo como un título, indeterminación infinito sobre infinito. Entonces vamos a analizar esta indeterminación. Hay otro tipo de indeterminaciones con infinito. Está el infinito menos infinito, el 1 elevado a la infinito, infinito elevado a la 0, 0 por infinito, pero todas esas no alcanzamos a verlas a lo largo de este curso. Entonces, solamente nos vamos a enfocar en este tipo de indeterminación. Entonces, sí. Para resolver. Entonces vamos a escribir el proceso algebraico que hay que seguir para resolver un límite. Y hacemos un par de ejemplos para que aclarar cómo quitar esta indeterminación. Entonces, para resolver el límite cuando x se aproxima a infinito de f de x.
tal que al reemplazar x en el valor infinito nos genera la indeterminación infinito sobre infinito, coma, pues asumimos que si se nos generó la indeterminación infinito sobre infinito, f de x tiene un numerador y tiene un denominador. Lo que hacemos es, al reemplazar x en infinito, nos genera la indeterminación infinito sobre infinito, coma, para quitar dicha indeterminación, se factoriza entre paréntesis como factor común. Como factor común se factoriza la variable con mayor exponente. Coma. Tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ese sería el proceso para quitar esa indeterminación infinito sobre infinito. Punto seguido. Una vez se simplifica, el factor común, coma, se aplica a cada término el límite anterior. ¿A qué límite me refiero? Me estoy refiriendo a este límite anterior, al general que sacamos acá. Límite de una constante sobre cualquier potencia de x, el resultado es 0. Ese límite lo vamos a aplicar. Entonces vamos a mirar cómo, con unos ejemplos. Entonces, ejemplo. Ejemplo. Resolver los siguientes límites. Dos puntos aparte. Entonces, vamos a calcular algunos límites. Entonces, por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 1 dividido entre 2x al cuadrado más x. Entonces, si nosotros reemplazamos la x en el límite, nos queda infinito al cuadrado, pero infinito al cuadrado es infinito. Y si a ese infinito le sumo 1, el resultado me sigue dando infinito. Entonces, por lo tanto, en este límite, en el numerador tengo infinito. Abajo en el denominador tengo infinito al cuadrado multiplicado por 2. Recuerden que toda operación algebraica con infinito y una constante, el resultado es infinito. Y si tengo infinito y le sumo infinito,
el resultado sigue siendo infinito, ¿no? Recuerden que la indeterminación es infinito menos infinito. Infinito más infinito sigue siendo infinito. Entonces, por lo tanto, el denominador también nos da infinito. ¿Qué vamos a hacer aquí para resolver este límite? Lo que nos dice el párrafo anterior. Primero factorizamos tanto del numerador como del denominador como factor común la mayor potencia. ¿Cuál es la mayor potencia en el numerador? X cuadrado. Y la mayor potencia en el denominador también es X cuadrado. Entonces vamos a factorizar. Entonces, el límite cuando X tiende a infinito de X al cuadrado más 1 sobre 2X al cuadrado más 1 lo vamos a escribir así. Límite cuando X se aproxima a infinito de. Y entonces, en el numerador saco como factor común X cuadrado. ¿Qué me queda si saco de factor común X cuadrado en el numerador? Me quedaría 1 más 1 más 1. Recuerden que sacar factor común es dividir cada término entre ese factor. O sea que en este caso estoy dividiendo cada término de estos, los estoy dividiendo entre x cuadrado. Entonces, si x cuadrado lo divido entre x cuadrado, me da 1. Y si el 1 lo divido entre x cuadrado, no lo puedo simplificar. Entonces lo dejo como la fracción 1 sobre x cuadrado. ¿Qué me quedaría abajo si factorizamos x cuadrado entonces? Me quedaría 2 más, estoy factorizando x cuadrado, de aquí. 2 más también 1 sobre x cuadrado. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí, para que no quede más 1, coloquémosle aquí un más 7 para que se vea un poco distinto, ¿no? Que no nos quede el mismo 1 abajo. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? 7 sobre x al cuadrado. ¿Qué es lo que dice el párrafo que copiamos anteriormente? Que una vez que saque el factor común, voy a simplificar ese factor común. Entonces aquí podemos decir que este x cuadrado se simplifica con el x cuadrado. Y el nuevo límite que me queda, voy a aplicarlo. Voy a aplicar el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, ¿a quién le voy a aplicar el límite cuando x tiende a infinito? A este numerador y a este denominador. Entonces vamos a aplicar el límite. Entonces, ¿cómo me quedaría aplicando el límite? En el numerador, ¿qué me queda? 1 más, y aquí aplicamos el límite. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado. ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuánto da este límite de aquí? ¿Cuánto da? Entonces, como para hacerlo un poco distinto, entonces cambiémosle a 7x aquí. Porque inicialmente habíamos puesto más x, ¿no? Entonces coloquémosle más 7x. Entonces aquí le dejo más 7x. Y si aquí tengo más 7x y lo divido entre x cuadrado, ¿qué me quedaría acá? Acá me quedaría 7 sobre x. ¿Listo? Recuerden, sacar factor común es dividir entre ese factor cada término. Entonces, estábamos en el primer límite. Entonces, estoy evaluando 1 más. Y este límite por lo anterior, dijimos que nos daba 0. Sobre, abajo tenemos el 2 más. ¿Y cuánto es este límite de acá abajo? También es 0. Porque tenemos la forma una constante sobre una potencia de x.
Entonces este límite también da 0. Todos estos límites se van a cancelar. Me van a dar 0. Y entonces una vez que evalúo el límite, simplifico. ¿Cuál es el valor del límite entonces? 1/2. Esa función, cuando tiende a infinito, no importa si se va a más infinito, no importa si se va a menos infinito, el valor del límite es 1/2. En el ejercicio anterior hemos modificado, entonces el ejercicio inicial es límite de 2x² más 7x. Vamos con otro ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito. Vamos a dejar solo un lado. Cojamos inicialmente el lado derecho, más infinito. Límite cuando x tiende a más infinito de 3x² menos 1 sobre 2x² más 5x. Ya no lo vamos a hacer, pero ustedes pueden verificar que si reemplazan el x por infinito, les da arriba infinito y abajo les da infinito. Entonces tenemos indeterminación infinito sobre infinito. Entonces podemos aplicar el método que hemos visto. ¿Qué hacemos? Del numerador vamos a factorizar la mayor potencia. Entonces, ¿cuánto es la mayor potencia? La mayor potencia en este caso es x a la 3. ¿Qué nos queda adentro? 3 menos 1 sobre x a la 3. En el denominador factorizamos la mayor potencia. Nos queda x al cuadrado. ¿Y qué nos quedó adentro? 2 más 5 sobre x, ¿no? Porque tengo una x y la divido entre x², me queda una x abajo. Vamos a simplificar, pero miren, en este caso no se simplificó todo el cuadrado con el cubo. Simplifico x al cubo con x² y me queda una x arriba. Entonces, si me queda una x arriba, lo vuelvo a escribir el límite. Y me quedaría límite cuando x tiende a más infinito. Aquí me olvidé de escribirle el más infinito. Y aquí al simplificar me sigue quedando una x arriba. Y me queda multiplicada por 3 menos 1 sobre x al cubo. Y me queda dividido entre 2 más 5 sobre x. Y ahora voy a reemplazar el límite. ¿Qué dijimos de estas fracciones? Que tienden a 0. Entonces decimos que esto desaparece, 0. Pero la primera que está aquí, esta primera que tengo aquí, no tiende a 0. Me queda más infinito ahí. Entonces me va a quedar, ¿qué me va a quedar el resultado? Me va a quedar más infinito, que sería esta x que está en color rojo, y dentro del paréntesis, ¿qué me queda? 3 menos 0 sobre 2 más 0. ¿Y esto cuánto me da? Esto me daría más infinito multiplicado por 3 menos 0 sería 3 y 2 más 0 sería 2.
Es decir, que me queda más infinito por 3 medios. ¿Y cuánto es más infinito por 3 medios? Sería más infinito, ¿no? Recuerden que infinito multiplicado por cualquier constante es más infinito. Entonces, el resultado de este límite es más infinito. ¿Mm? Vamos con otro ejemplo. Límite cuando x tiende a menos infinito de x menos 2x al cuadrado dividido entre x a la 4. Entonces, vamos a resolver ahora este límite. Seguimos haciendo lo mismo. En el numerador vamos a factorizar la mayor potencia. ¿Quién es la mayor potencia? X al cuadrado. ¿Qué me queda factorizando x al cuadrado? En el numerador me quedaría 1 dividido entre x menos, y el segundo término quedaría menos 2, ¿no? El menos con el 2. Sobre. Y abajo, pues el x a la 4 no lo puedo factorizar más, eso es solamente un factor. Entonces lo dejo como lo tenemos, x a la 4. Vamos a simplificar el factor común con el factor de abajo. ¿Qué me quedó? Límite cuando x se aproxima a menos infinito. Arriba me queda 1 sobre x menos 2 y abajo me queda x al cuadrado, correcto. Entonces noten que aquí me quedó un x al cuadrado. Vamos a reemplazar el menos infinito ya porque ya tengo simplificado. Entonces, ¿qué me quedaría reemplazando el menos infinito? Sabemos que este primer término tiende a 0. Entonces ya me queda 0 menos 2 sobre. Y abajo, en el x cuadrado, voy a reemplazar este x por menos infinito. Para que miren la operación, lo voy a dejar indicado. Entonces me quedaría menos infinito elevado al cuadrado. Entonces, vamos a sacar cuánto es el valor de esto. Entonces me quedaría 0 menos 2, arriba me quedaría menos 2. ¿Y abajo qué me da? ¿Qué me da si menos infinito lo elevo al cuadrado? Me daría infinito positivo. O sea, no me da menos infinito, me da más infinito. Correcto. Ahí tengo que aplicar las reglas de los cuadrados. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Por lo tanto, menos infinito, si bien no es un número, pero me indica que es un número que está decreciendo indefinidamente, es decir, un número muy pequeño. ¿Mm? Entonces, si ese número muy pequeño que es negativo lo elevo al cuadrado, el resultado me da positivo. Entonces, aquí el resultado me queda más infinito. Y si tengo menos 2 y lo divido entre infinito, ¿cuánto me da ese resultado? No da infinito. Arriba lo dijimos,
arriba dijimos que toda indeterminación que tenga la forma un número sobre infinito es el límite sin importar cuál sea el resultado, siempre es 0. Entonces, por lo tanto, acá tenemos que este límite menos 2 sobre infinito, el resultado es 0. Vamos a mirar ahora un ejemplo tomando unos radicales, pero para este ejemplo vamos a recordar el concepto de valor absoluto, que si bien no lo vimos en las anteriores unidades, pero vamos a escribir su definición. Entonces, punto aparte. Voy a colocar recordemos, pero es un concepto en el curso nuevo. Entonces, punto aparte. Recordemos que el valor absoluto de un número real A se define como. Entonces, el valor absoluto de un número lo vamos a escribir así. Valor absoluto de A. El A encerrado en dos barras verticales. ¿Y cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir como el mismo número A. A ver, aquí voy a cambiar de color esto para que noten el A que estoy utilizando. Entonces, lo vamos a definir como el mismo número A si ese número A es mayor o igual que 0. Pero le voy a cambiar de signo al número A, es decir, lo voy a escribir menos A, si ese número A es negativo. Esa es la definición de valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, calcule el valor absoluto, quiero calcular, por ejemplo, cuánto es el valor absoluto de menos 5. Entonces, ¿cómo calculo el valor absoluto de menos 5? Tengo que mirar cómo es el número. En este caso, el número es menor que 0, ¿cierto? Es negativo. Entonces, ese sería el número A, menos 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer al menos 5? Al menos 5, que sería el A, debo cambiarle de signo, es decir, colocar un menos. Noten que aquí estoy colocando el signo, menos. Entonces me quedaría menos por menos más el resultado es 5. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que hace el valor absoluto? El valor absoluto de un número lo que hace es siempre volverlo positivo. Si el número es positivo, A, el valor absoluto es el mismo número. Pero si el número es negativo, por ejemplo, menos 5, el valor absoluto es el 5 positivo. Eso es lo que hace el valor absoluto. Entonces, hay unas propiedades del valor absoluto que ustedes las pueden mirar en la tabla de resumen que yo les compartí. Pero vamos a destacar una de ellas. Y además, vamos a destacar la siguiente. Si yo tengo la raíz cuadrada de un número A elevado al cuadrado, entonces la raíz cuadrada de un cuadrado no es solamente el número A. Por ejemplo, ¿cuánto es la raíz de 4? La raíz de 4 no es el número 2. Son dos soluciones, el 2 y el menos 2. Es decir, que yo lo puedo escribir como
el valor absoluto de A. Lo tomaría el 2 para los casos positivos y tomaría el menos 2 para los casos negativos. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que ustedes calculen una raíz cuadrada de un cuadrado, no vayan a colocar que eso es el número sin el cuadrado, sino que deben escribir valor absoluto de esa raíz cuadrada. Entonces, si a mí me dicen, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 4? Entonces yo no escribo 2, escribo es el valor absoluto de 2. Y tengo dos soluciones. Si lo de adentro es positivo, me da 2. Y si lo que estoy eligiendo es negativo, me da menos 2. Por lo tanto, si yo digo x es igual a la raíz cuadrada de 4, entonces tengo dos soluciones. Que x valga 2 o que x valga menos 2. Aunque en realidad sería de esta forma. Digamos que tengo la ecuación x al cuadrado igual a 4. Entonces, ¿qué hago? Saco raíz cuadrada en ambos lados. Y si saco raíz cuadrada en ambos lados, aquí quito el cuadrado con la raíz y no digo que eso es x, sino que digo que esto es valor absoluto de x. La raíz cuadrada de 4 ya la puedo calcular como en la calculadora, que me daría 2. Y de aquí, ¿cuál sería la solución de este valor absoluto? ¿Cuánto es x si sabemos que su valor absoluto da 2? Entonces, pues tenemos dos soluciones. La primera solución, que sea 2, si el x lo consideramos positivo, o la otra solución, menos 2, si el x lo consideramos negativo. Entonces, toca tener en cuenta esas cositas cuando trabajemos con la raíz cuadrada de un cuadrado. ¿Y para qué traje este concepto de valor absoluto? Porque en los límites se puede presentar eso. Raíz cuadrada de un cuadrado. Entonces no coloquen, eliminen la raíz con el cuadrado. Eliminan, pero colocan valor absoluto. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos esto. Vamos a calcular el límite cuando x se aproxima a menos infinito de la raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 1 y lo vamos a dividir entre 2x más 5. Entonces, vamos a resolverlo como estábamos mirando en los ejemplos anteriores. Ojo que el límite tiende a menos infinito, o sea que es un número negativo indefinido hacia la izquierda. ¿Cuánto es el factor común dentro de la raíz cuadrada? La mayor potencia es x al cuadrado. ¿Qué me quedaría el factor común? 2 menos 1 sobre x al cuadrado. Muy bien. Sobre. Abajo sacamos el factor común, únicamente la x, que es la mayor potencia. ¿Qué me quedaría en el denominador? 2 más 5 sobre x. Antes de simplificar, utilizo propiedades de radicales. Entonces, ¿qué me quedaría aplicando propiedades de radicales? Lo voy a realizar paso por paso para que noten cómo utilizo las propiedades del valor absoluto que vimos atrás. Entonces, aquí voy a aplicar la propiedad de los radicales que dice que puedo separar los radicales en un producto. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría raíz cuadrada
de x al cuadrado. Y me quedaría multiplicado por la raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre x al cuadrado. Y esto me quedaría dividido entre el x que tenía aquí y multiplicado por 2 más 5 sobre x. Y entonces aquí voy con esto. Si quito el cuadrado con su raíz, ¿cuánto me da el resultado? ¿Cuánto me dará el resultado de dividir raíz cuadrada de x cuadrado? Según lo que vimos atrás, ¿cuánto da? Muy bien, valor absoluto de x. Entonces obtenemos límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces aquí nos quedaría valor absoluto de x por la raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre x cuadrado. Sobre x por 2 más 5 sobre x. Y una cosa, aquí no puedo simplificar el x con valor absoluto con el x sin valor absoluto. Para poderlo simplificar, primero tengo que resolver este valor absoluto. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Aplicando la definición de valor absoluto. ¿Cuánto me da el valor absoluto de x si yo sé que x tiende a menos infinito? ¿Cómo es el número x cuando se aproxima a menos infinito? ¿Es positivo o es negativo? Si x se aproxima a menos infinito, ¿el número x es positivo o negativo? Negativo. Entonces tengo que ir arriba y mirar qué pasa con el valor absoluto de un número a cuando ese número a es negativo. El valor absoluto, ¿qué debo escribirlo? Menos el número a. Entonces, en nuestro caso, tenemos valor absoluto de x cuando x es un número negativo que se va a menos infinito. Entonces, ¿cuánto es el valor absoluto de x? Menos x. ¿Sí? Entonces ahí lo escribo. Este límite me quedaría límite cuando x tiende a menos infinito y aquí me quedaría menos x por la raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre x cuadrado sobre x por 2 más 5 sobre x. Y ahora, ya que le quité el valor absoluto, ahora ya puedo simplificar. Entonces, simplifico la x. ¿Qué me quedaría simplificando la x? Vamos a evaluar el límite. Entonces, recuerden que estos límites, ¿cuánto dan? Estos límites dan 0. Por lo tanto, el resultado me queda menos 1 por la raíz cuadrada de 2 menos 0 sobre 2 más, y ese límite queda 0. Por lo tanto, el resultado de este límite es menos raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Ahora noten que si nosotros cambiamos este límite cuando x tiende a más infinito, lo único que va a cambiar es que el valor absoluto de x ya no es menos x, sino que va a ser más x, o sea, el x positivo. Y entonces lo único que va a cambiar es el resultado va a cambiar únicamente el signo. Entonces ya no me queda menos raíz de 2 sobre 2, sino raíz de 2 sobre 2 positivo. Entonces, eso para que lo tengan presente. Así, coma, si calculamos
el límite cuando x se aproxima a más infinito de la función que nos habían dado, raíz de 2x cuadrado menos 1 sobre 2x más 5, este nos daría raíz de 2 sobre 2 positivo. Entonces, recuerden que lo único que cambiaría es aquí lo que voy a señalar en color amarillo. Este valor absoluto de x ya no sería menos x, sino que sería más x. Entonces, ese es el que hace que cambie el signo del resultado.